tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes con todos, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Sí, Profe. buenas tardes. Como siempre les digo, no sé si ya se matricularon o siempre les pregunto si ya se matricularon en la plataforma virtual, en el aula virtual. ¿Sí? Profe, yo todavía no hablé con la ingeniera Mena porque no sé por qué no me puedo matricular. Hablé con alguien de sistema y me dijeron que me iban a solucionar en el transcurso de la semana, porque igual ya está todo pagado, todo legalizado en el instituto, pero no me activan todavía la plataforma. Ok, ¿quién más se encuentra en el mismo problema? Yo, profe. ¿Quién yo? Buenas tardes. Yo, Alex, profe. Perdón. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alex? Ok. Hoy estaba revisando y no puedo matricular. Ni me sale. Pero sí ya cancelaron todo lo que es su matrícula en secretaría, ¿no es cierto? Ya fueron a validar su Sí. matrícula y todo. Sí, Ujú. profe, yo eso al menos hice en abril mismo todo, hice las prácticas, todo, o sea, pagué el completo, todo, pero no sé por qué todavía no me activan. Ok. Ok, vamos a tener que esperar un poco, ¿no? Pero sobre todo, chicos, solo por si acaso, desde el día viernes, que la clase tercera que tenemos con ustedes, sí, hay que estar pendientes de la plataforma. Ojalá ya les arreglen a las personas su plataforma. Desde ese día yo comenzaría a colgar todo lo que hace referencia al manual práctico. Sí, laboral, a mis temas de clase o material de apoyo. Comenzaré a colgar. Estamos, igual comenzaré a colgar el canal de YouTube a partir del día viernes. Estamos, chicos. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? No hay dudas, no hay preguntas. Ok, el día de hoy ya vimos, ¿no es cierto? Ya vimos lo que es la introducción al derecho. Ayer vimos eso, o recordábamos lo que era la introducción al derecho. Hoy vamos a ver acerca del derecho laboral. Sí, los principios, o mejor dicho, las características generales del derecho laboral. Lo vamos a ver. ¿Estamos? Permítame compartir la pantalla y me avisan si ustedes pueden ver mi pantalla. Por favor. Sí, profe. Ya, buenazo. Ahora del derecho laboral, vamos primero a hablar de los antecedentes, ¿sí? Históricos del derecho laboral. Los antecedentes que marcaron el inicio del derecho laboral. Desde un inicio en la Roma clásica, no existía un concepto, ¿sí? No existe un concepto de lo que es trabajo. No existe. Por lo tanto, al no existir un concepto de lo que es trabajo, no va a existir una regulación, no va a existir leyes en ese caso, ¿sí? Por lo tanto, no existía el derecho laboral. En, en la Roma clásica se da, ¿sí? Se da a entender que las únicas personas que desarrollaban una actividad para sobrevivir eran los esclavos, ¿sí? Por lo tanto, se entendía, o se sobreentendía que la esclavitud eh, eran las personas que desarrollaban un trabajo. Aquí en esta época, sí, en la Roma clásica, llega a existir o se llega a dar, sí, más énfasis o se comienza a enfocar más, sí, al derecho civil. Sí, se da más énfasis, se enfoca más al derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? Es el conjunto de normas regulatorias que va a regular, sí, que debe regular las relaciones interpersonales. ¿Estamos?
Dicen, ¿podría repetir, por favor? ¿Todo? ¿O que desde qué parte? No, solo el derecho civil, lo que es el El derecho derecho civil. civil, profe, por favor. Ya, el derecho civil es un conjunto de normas regulatorias que van a regular, la redundancia, que va a regular, ¿sí? Las relaciones interpersonales de los seres humanos. ¿Sí? ¿Cuáles son estas relaciones interpersonales? El matrimonio, el divorcio, la sucesión por causa de muerte, o se dice, la herencia. ¿Sí? En la Edad Media se comienza a ver, ¿sí? Que comienzan ya a considerar al trabajo, ¿sí? Comienzan a considerar el trabajo como como necesario, ¿sí? Comienzan a considerar el trabajo como necesario, es un bien social, ¿sí? Y es una forma de sustento única. Así le comienzan a ver ya el trabajo. Sí, vemos que se le comienza a ver, se le comienza a dar ya la importancia necesaria, ¿sí? Se le da la importancia necesaria al trabajo. Por lo tanto, aquí empezamos a ver, ¿sí? Que existía una forma de trabajo llamada el feudalismo. El feudalismo es trabajen todos y cobre uno. Sí, en Edad Media se comienza también a observar, ya se da lo que es la revolución industrial. Con la revolución industrial se trae o se llama a la igualdad de oportunidades. Es decir, tanto Irina, tanto Jonathan, tanto Steven, tanto Paolo van a tener las mismas oportunidades, ¿sí? Van a tener las mismas oportunidades, las mismas condiciones para poder conseguir un puesto de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Comenzamos a ver que gracias a esta revolución industrial se comienza a ver más fuentes de trabajo, ¿sí? Y comienza a haber más satisfacción de las necesidades básicas. ¿Por qué les digo yo? El trabajo es una satisfacción de las necesidades básicas o sirve para la satisfacción de las necesidades básicas justamente para, ¿sí? Para que nosotros en el trabajo, ¿sí? Nos pagan una remuneración, ¿no es cierto? Con esta remuneración, ¿sí? Con esta remuneración nosotros pagamos agua, luz, teléfono, comida, etcétera, ¿no es cierto? A nosotros pagar todo esto, ya tenemos o ya podemos decir que satisfacemos nuestras necesidades básicas. Y con la revolución industrial también hay una época de consumo, lógicamente. Sí, lógicamente hay una época de consumo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos nosotros a pensar, ¿sí? Antes de la revolución industrial, las fábricas desarrollaban, qué sé yo, hasta 15 fideos al mes. Con la revolución industrial, que es el cambio de maquinaria por hombre, ya se fabrican hasta 100 al mes. Entonces, ya podemos nosotros los seres humanos consumir más. Dicen, disculpe, la revolución industrial comienza en 1940. No, Entonces, en la revolución francesa. no, seguimos en la revolución industrial, la revolución francesa, aún no hablamos de eso. Ah, ya, ya. Ok. Ya, ok. Hasta ahí estamos, chicos. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de la edad moderna. Con la Revolución Francesa, ¿sí? Con la Revolución Francesa, vemos que comienza a darse derechos a los trabajadores. ¿Sí? Vemos que comienza a darse derechos a los trabajadores. En ese sentido, ¿sí? Después de varios años, en 1940,
¿sí? Se crea un manifiesto comunista del derecho al trabajo. ¿Por qué yo tomo esta ley como referencia? Porque en este manifiesto comunista del derecho al trabajo, ¿sí? Se ve que va a existir mayor bienestar para el trabajador, ¿sí? Aquí lo que se fundamenta es el bienestar del trabajador, se fundamenta la organización de los movimientos sindicales, ¿sí? Que antes no existía, y se va a fundamentar la expansión de los sectores medios. ¿Qué quiere decir eso de la expansión de los sectores medios? Que nuestra gente, ¿sí? Los seres humanos, comenzaron a profesionalizarse o a ser expertos en ciertos temas en particulares, o ser especialistas. A eso llamamos, ¿sí? Expansión de los sectores medios. ¿Estamos? Sí, Ahora sí, vamos a ver lo que es, ¿sí? Lo que es el derecho laboral. Sí, el derecho laboral, como tal, es un conjunto de normas regulatorias. Sí, conjunto de normas regulatorias. ¿Pero qué va a regular? Sí, ¿qué va a regular el derecho laboral? La relación entre el empleador y el trabajador. Sí, la relación entre el empleador y el trabajador. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Que no existan, sí, que no existan conflictos laborales, ni tampoco existan vulneración de derechos. ¿Sí? Ahora, en el Ecuador existen dos derechos, por así decirlo. Sí, dos regímenes. El Código de Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público. Sí, el Código de Trabajo es aquel que se va a utilizar, ¿sí? Para los empleadores del sector privado, generalmente. Para los empleados del sector privado. Y la Ley Orgánica del Servicio Público es esa que se va a utilizar, para los servidores públicos o los llamados empleados del Estado. ¿Estamos? Sí, estas dos, me imagino yo que ustedes vieron estas dos materias, una llamada Derecho Laboral Público y otra llamada Legislación Laboral y Empresarial. ¿No es cierto? Sí. Ok, perfecto. Eso, sí, estas dos materias nos toca recordar un poco para lo que es el examen. ¿Estamos? Voy a hablar un poco de las fuentes del derecho laboral. En temas de las fuentes del derecho laboral, ¿sí? Desde mi punto de vista hay una fuente muy importante. Sí, hay una fuente muy importante. ¿Cuál es esta fuente? La fuente histórica. Sí, la fuente histórica. ¿Por qué? Porque el derecho laboral, sí, o los derechos que nosotros tenemos como trabajadores, se dan gracias a todas las luchas sociales que han existido. Sí, a todas las luchas sociales que han existido. Gracias a eso, nosotros podemos decir que tenemos derechos. ¿Sí? Entonces, una fuente histórica y decir de dónde nació el derecho laboral es justamente de las luchas sociales que han existido. Ustedes deben saber por qué se celebra, por ejemplo, el 1 de mayo, el Día del Trabajador, por esa fábrica en Chicago que salieron a protestar de que querían una jornada ordinaria de trabajo. Sí, vemos desde ahí que se fundamentan los derechos. Sí, por eso es importante en el derecho laboral la historia, los antecedentes históricos que han existido. Sí, además de eso tenemos la fuente formal del derecho laboral, ¿sí? Que es la que ustedes ven en pantalla, que es la que tenemos como número uno, una fuente formal de derecho, la Constitución de la República del Ecuador, en este caso. Tenemos los tratados internacionales, ¿sí? Los tratados internacionales. ¿a qué se refieren los tratados internacionales, dicen? Los tratados internacionales es la normativa
en la cual, sí, en tema de trabajo, se da firma por una organización internacional. Como te digo, el tema de trabajo es la Organización Internacional del Trabajo, o llamada la OIT, sí, en el cual se emite una normativa y el Estado ecuatoriano tiene la potestad de decidir si se acoge o no se acoge esa normativa. Gracias, licenciado. Ya. La ley, que en este caso tenemos la Ley Orgánica del Servicio Público, ¿sí? La Ley Orgánica del Servicio Público y el Código de Trabajo. Y tenemos también los reglamentos. ¿Sí? Esa es la fuente formal del derecho laboral. Ahora tenemos que hablar un poco de las características. El derecho laboral es dinámico, es un derecho social y es expansivo. Es dinámico, ¿sí? Porque siempre va a estar en constante evolución. Siempre va a estar en constante cambio, dependiendo o adecuándose a las características socioeconómicas de cada país. ¿Sí? Adecuándose a las características socioeconómicas de cada país. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, siempre va a crearse una nueva fuente de trabajo a la cual el derecho laboral nunca la vio, ¿sí? O no se imaginó que se iba a crear esa fuente de trabajo. Por ejemplo, ustedes seguramente han usado o han escuchado estas empresas de delivery, de aplicaciones Uber Eats, Rappi, Pedidos Ya, etcétera. Sí, estas empresas tienen a personas motorizadas que hacen el servicio de delivery. Sí, estas personas no tienen un contrato laboral. Primero, sí, esas personas ganan por facturas. Sí, ganan por facturas. Quiere decir que cuántas carreras van a hacer y dependiendo de eso les pagan. ¿Qué pasa si tienen un accidente? No cubren nada. ¿Qué pasa si no tienen 13º, 14º utilidades? Peor. ¿Sí? Entonces, en el Ecuador se está discutiendo, en el Ministerio de Trabajo sobre todo, se discute la posibilidad de tratar de que estas personas tengan un contrato laboral y gocen de todos los beneficios como gozaría un trabajador normal. Sí, si ven, el derecho laboral quiere ya regular esta fuente de trabajo creada. ¿Sí? Está evolucionando, está cambiando. ¿Sí? Es un derecho social. ¿Qué tiene que ver que sea un derecho social? Que siempre va a buscar que la mayoría de nosotros, la mayoría de la sociedad, ¿sí? Se encuentre en bienestar. ¿Sí? Se encuentren bien. Eso es un derecho social. ¿Sí? Que se va a primar siempre al interés general de la sociedad para que exista un bienestar. Profe, ¿y el dinámico cuál era? Con un ejemplo. Ya le dije, pero bueno, vamos a repetir. Ay, qué malo. A ver, eh, para volver al dinámico, ¿sí? Disculpa, es que recién se me conectó acabo de entrar a la casa. Mil disculpas, igual, compañeros. Ok, a ver, el dinámico. Me imagino que tú has utilizado o has visto, sí, las empresas de delivery, las aplicaciones, Uber Eats, Rappi, Pedidos Ya, etcétera. Sí, las personas motorizadas que te entregan el pedido o que realizan todo este servicio de ir a retirar, ir a dejar, no se encuentran con un contrato laboral, no tienen un contrato laboral. Sí, ellos trabajan bajo factura. Si ellos no quieren trabajar hoy día, solo trabajan y ya. Sí, y no les pagan nada, pero si quieren trabajar, trabajan de 7 a 7, creo. ¿Sí? Y les pagan por entrega. Entonces, lógicamente, al no tener ningún beneficio, lo que te da un contrato, por ejemplo, el IES, por ejemplo, 13º, 14º, utilidades, etcétera, ellos se sienten de una manera desprotegidos por el derecho laboral. En el Ecuador se discute ¿sí? Si es que ellos deben tener contrato laboral o no deben tener contrato laboral. Sí, ese es justamente el dinámico. ¿Por qué? Porque se crea una nueva fuente de trabajo.
¿sí? Y el derecho laboral ya quiere regular esa fuente nueva de trabajo. Gracias. Es un derecho social, que ya les dije, siempre va a buscar el bienestar de la mayoría de la sociedad. Y la mayoría de la sociedad, ¿quién es? Los trabajadores, ¿sí? La mayoría que estamos aquí seguramente ya trabajamos. Va a buscar el bienestar de nosotros. Dicen, y el derecho expansivo, ¿a qué se Au- refiere? Aún no digo nada, pero ahorita lo hablo. Este derecho tiene la característica de ser expansivo, ¿sí? Porque comenzamos de competencias muy bajas. ¿Qué quiere decir eso? Comenzamos ni siquiera, por ejemplo, ni siquiera sabíamos lo que era un trabajo y si era importante o no era importante. Comenzamos de competencias muy bajas y vemos, ¿sí? A dónde hemos llegado. Comenzó a expandirse, 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 expandirse y se seguirá expandiendo el derecho laboral, nunca va a tener un tope, un límite. ¿Sí? Se seguirá expandiendo tratando de regular todo lo que tenga en su materia sobre el trabajo a su alcance. Sí, comenzamos, ponte, como les digo, comenzamos a ver algo que ni siquiera sabíamos lo que era trabajo. Y ahora ya podemos decir, ok, ya sé lo que es trabajo, ¿sí? Ya sé lo que es, qué derechos tiene un trabajador, su bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Sí, Perfecto. Tenemos principios del derecho laboral. Sí, estos principios del derecho laboral. Comenzamos con el de irrenunciabilidad. ¿Qué es el principio de irrenunciabilidad? Que a mí, como trabajador, nadie me puede obligar a renunciar a un derecho adquirido. Sí, nadie me puede obligar a mí a renunciar a un derecho adquirido. Ni tampoco yo como trabajador puedo renunciar a un derecho adquirido. O sea, yo no puedo ir donde Steven y le digo, Steven, ¿sabes qué? No me pagues el 14º. No, ni a Steven puede venir a decirme, ¿sabes qué? No te pago el, el 14º. Carly. Consulta, magíster. ¿Qué pasa Ujú. cuando se hace el tema de la contratación de personas, bueno, empleadas domésticas y ellas dicen que no quieren ser afiliadas, que no les sirve la afiliación, como el tema de acá es que la seguridad, la salud y todo el sistema de salud es gratuito, entonces que no les interesa ser afiliadas? ¿Cómo se puede hacer? Porque no quieren la mayoría. Dicen que no ocupan, aunque se les explique que tienen beneficios aparte de los fondos de reserva, la cesantía, también tienen los décimos, no les gusta. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Lo que yo te puedo decir es que debes afiliar, que no pueden renunciar a un derecho. Sí, no pueden renunciar a un derecho y lógicamente después la afectada vas a ser tú. ¿Por qué? Porque seguramente va a tener algún tipo de conflicto. Imagínate si tienen algún accidente, ¿sí? Y tú llegas y van al IES y dicen, no está afiliada, pero usted trabaja, sí, yo trabajo 8 horas, donde tal señora es mi patrona, tengo mi contrato. Juicio. Y vas a tener que pagar todas los meses impagos, por así decirlo. El IES. Sí, es preferible, como les digo, no pueden renunciar, entonces es preferible afiliarles a estas personas, así digan que no quieren. Sí, pero es preferible afiliarles. Sí. Principio de tutela y protección. Este principio de tutela y protección se trata que el Estado es el encargado de garantizar la protección del trabajador. Sí, el Estado se encargará de garantizar la protección del trabajador. Sí, ustedes me van a decir eso es mentira, a mí me vulneran derechos de cada rato y el Estado no es que venga a decirme, oiga, vea, está bien. No, pero nosotros tenemos el Ministerio de Trabajo, el cual se le llega a considerar, sí, como órgano rector, o órgano
de vigilancia o de control, ¿sí? Acerca de los conflictos laborales. Primero. Segundo, en el tema judicial, yo puedo decirles por experiencia que el trabajador tiene las de ganar siempre. Sí, tiene las de ganar siempre porque así está hecho el Código de Trabajo. Porque si nosotros nos leemos el Código de Trabajo, no hay un derecho para los empleadores como tal. Sí, sino simplemente son obligaciones, 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 obligaciones que se deben cumplir. Así está elaborado el Código de Trabajo, pensado siempre en la protección de la parte más débil de la relación laboral, que la parte más débil va a ser el empleado. ¿Estamos? Sí, existe también el principio prooperario. Este principio prooperario, ¿sí? Este principio prooperario quiere decir, ¿sí?, que se va a utilizar la ley más favorable, ¿sí? La ley más favorable hacia el trabajador. En caso de que exista un conflicto entre leyes o en caso de que exista un conflicto de normativa en el cual no sepamos utilizar, se debe utilizar la más favorable al trabajador. Sí, o sea, si tenemos un acuerdo ministerial que dice $500 que vamos a pagarles, y tenemos un reglamento en el cual se establece que se pagarán $1,000. ¿Sí? ¿Cuál es la ley más favorable al trabajador? La de los $1,000, ¿no es cierto? Entonces, cuando existe algún conflicto, el empleador tiene la obligación de llegar a un acuerdo o seguir las normas de acuerdo al Código de Trabajo. Así es. Así es. Sí, estamos hasta aquí, chicos. Sí, perfecto. Vamos al principio, sí, de libertad. ¿Qué es el principio de libertad? El principio de libertad se va a ver desde dos perspectivas. Sí, desde dos perspectivas. Perspectiva 1, vamos a ver, de parte del empleador, ¿sí? O del patrón, por parte del empleador de la perspectiva 1. ¿Y qué nos dice esta perspectiva? Que nosotros, ¿sí? Que nosotros, como empleadores, tenemos la libertad de decisión sobre la contratación de una persona. ¿Sí? La libertad de decisión sobre la contratación de una persona. Y desde la parte de vista del empleado, nosotros los trabajadores tenemos la libertad, ¿sí? La libertad de decidir dónde queremos trabajar. Sí, tenemos la libertad de decidir dónde queremos trabajar. Ahora también existe el principio de transacción. ¿Qué significa este principio de transacción? Que nosotros, ¿sí?, como empleado y empleador, podemos llegar a acuerdos. La transacción es la facultad de llegar a acuerdos. Si, por ejemplo, yo voy donde Cindy, que es mi jefe, le digo, Cindy, ¿sabes qué? El día de hoy te voy a pedir permiso por tal situación. Sí, y Cindy me dice, ok, Pablo, ándate. Sí, ese momento yo le estoy proponiendo algo a Cindy y Cindy está aceptando mi propuesta. Sí, eso se convierte en un acuerdo. ¿Estamos? Sí, también existe el principio, sí, el principio a la estabilidad laboral. ¿Qué es este principio a la estabilidad laboral? Sí, este principio de la estabilidad laboral habla de la permanencia y continuidad en el puesto de trabajo.
Sí, existen dos puntos de vista, la absoluta y la relativa. Sí, la estabilidad laboral absoluta es aquella estabilidad, sí, en el cual no va a existir un límite de tiempo. ¿Sí? O no existe un límite de tiempo. Y la estabilidad laboral relativa es la que ya existe un límite de tiempo. Por ejemplo, sí, por ejemplo, no existe como tal, sí, en la estabilidad laboral absoluta, el contrato indefinido es el mejor ejemplo que nosotros podemos decir. ¿Por qué? Porque no hay límite de tiempo. Por lo tanto, yo puedo desarrollar mis actividades a lo largo de mi vida, ¿sí? Si es que yo caigo en una prohibición o yo caigo en una infracción o a su vez le caigo mal al jefe y me despide. Es ¿Sí? ahí como uno cae en infracciones o en alguna cosa. Cuando tú haces mal, pues cuando tú trabajas mal, caes en una infracción. Allá. Ujú. Y de ahí tenemos la relativa, o la estirada laboral relativa, que existe límite de tiempo en mi contrato. Sí, existe un límite de tiempo en mi contrato. Por ejemplo, el contrato eventual, que solo se da por 180 días. Yo tengo estabilidad laboral o permanencia y continuidad en el puesto de trabajo solo por esos 180 días. Sí, solo por esos 180 días. Después de eso, quién sabe. ¿Estamos? Profe, la relativa es que existe un límite de tiempo. Sí, es que existe un límite de tiempo. Ya, gracias. Y ahí sí se puede despedir o se puede renovar el contrato, no dice. Claro, claro, pero la finalidad en sí, que yo quiero que vean la diferencia entre la absoluta y la relativa, es que, sí, existe límite de tiempo y en la otra no hay límite de tiempo. Sí, yo tendré estabilidad laboral para siempre en el contrato indefinido en caso de que no haga algo malo. Sí, y en la relativa solo tengo estabilidad laboral por mi contrato, por los 180 días, por el año que yo fui contratado. ¿Sí? Ahora tenemos que hablar del derecho al trabajo. Sí. ¿Mm? Disculpe una pregunta. Dime. En el sector público a esta permanencia se le llama de carrera o de nombramiento. Y la permanencia en el sector privado, Verás, ¿cómo? yo te puedo decir, sí, que tanto en el público como privado tenemos la estabilidad laboral absoluta y relativa. ¿Sí? En la absoluta tenemos el nombramiento permanente. ¿Ok? O el servidor público de carrera. Y en la relativa tenemos el nombramiento provisional, el contrato por servicios ocasionales y el nombramiento por libre remoción. Mm, ok, ya, gracias. ¿Por qué? Porque en la absoluta, sí, en la absoluta, no hay límite de tiempo, yo con un nombramiento definitivo o permanente estoy tranquilo, ¿sí? No tengo límite de tiempo. Mientras la provisional hay límite de tiempo, el contrato por servicios ocasionales llega a haber esta estabilidad porque solo dura 2 años y puede ser renovado por una ocasión más. Y a su vez, en el nombramiento de libre remoción, sí, no hay estabilidad porque yo llego, por ejemplo, como asesor, como director de cierta institución y al mes cambian de ministro, de lo que sea, y chao, Paolo. Sí, ese es el momento de libre remoción, que pueden en cualquier momento, nos vemos. Sí, gracias. Es como un resumen esto entre las dos partes, ¿no? El absoluto y el relativo, Ujú, independientemente del público o privado. ujú. Ya, gracias, Sergio. Ya, perfecto. Ahora tenemos, sí, el derecho al trabajo. En el derecho al trabajo, sí, tenemos que hablar que este derecho es inherente al ser humano. ¿Qué quiere decir que es inherente al ser humano? Que por el hecho de ser humano, yo ya gozo de este derecho, ¿sí? Así yo no trabajé, yo ya gozo de este derecho por el simple hecho de ser humano. Gracias a todas las luchas sociales que han existido, se ha logrado, ¿sí? Se ha logrado consagrar
al derecho al trabajo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, yo les puedo decir que la Declaración Universal de los Derechos Humanos llega a ser la ley más importante en el mundo. Y ahí tenemos el derecho a la vida, el derecho a la integridad, derecho al trabajo, como un derecho humano de desarrollo. ¿Sí? En la Constitución de la República del Ecuador tenemos el derecho al trabajo, ¿sí? En el artículo 33. ¿Y qué nos dice este artículo? Es que nosotros como ciudadanos ecuatorianos tenemos el derecho a desarrollar una actividad que me permita satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Sí, que me permita la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Ese es el derecho al trabajo. ¿Estamos, chicos? Las necesidades básicas de Telecom. Las necesidades básicas de todo, porque a ver, si yo te contrato a ti para un trabajo, ¿sí? Y si no te pago, ¿cómo comes? ¿Sí? Claro. ¿Cómo pagas de arriendo? ¿Cómo pagas de tu casa? ¿Cómo pagas agua, luz, teléfono, comida, etcétera? ¿Sí? Con el trabajo, nosotros nos dan una remuneración y con esa remuneración nosotros podemos, ¿cierto? Satisfacer nuestras necesidades básicas. Claro. A eso me hago referencia. ¿Estamos, chicos? Vamos a tomar unos minutitos de receso, ¿sí? Y ya nos vamos a ver. 10 minutos de receso. ¿Es, profe? Sí. Ya, perfecto. Déjenme compartir la pantalla. Sí. A ver, chicos, nosotros tenemos, ¿sí? Como trabajadores ecuatorianos, gozamos de derechos, ¿no es cierto? De ciertos derechos en particular. Por ejemplo, la afiliación al Seguro Social, por ejemplo, de un sueldo básico, de horas extras y suplementarias, 13º, 14º, de fondos de reserva de vacaciones, de licencia por maternidad, de licencia por paternidad, del subsidio por maternidad, de las utilidades y de certificados. Esos son los derechos que gozamos nosotros como ecuatorianos o como trabajadores, ¿no es cierto? Ahora yo necesito, ¿sí? Para que ustedes recuerden estos derechos, ¿sí? Y después comentar acerca de estos derechos, la importancia que va a tener estos derechos de liquidación de nómina. Yo voy a hacer, ¿sí? Voy a hacer que ustedes realicen una infografía en grupo, ¿sí? Una infografía sobre los derechos de los trabajadores, que son los que vimos ahorita. ¿Sí? Comentado esto o realizado esto, yo puedo comentar sobre los derechos. Así ustedes también participan y me pueden hacer preguntas recordando lo que ya vimos hace unos años atrás o hace un año atrás. ¿Estamos? ¿Sí? Por lo Sí, tanto, profesor. déjenme ver cuántos estamos en la sala para poder realizar grupos pequeños, ¿sí? Para que podamos trabajar en esta infografía. Y como les digo, es importante realizar este trabajo en virtud de que bien cierto no va a ser calificado, pero ustedes van a necesitar esto. ¿Sí? Hasta para la prueba, para tener como que para estudiar cuáles son los derechos de los trabajadores, van a necesitar una infografía totalmente detallada y concreta de lo que es un derecho. ¿Estamos? Así que chicos, pueden unirse a las salas, a sus salas pertinentes, por favor.
Carolina, Sandra, ¿qué pasa? ¿Por qué no ingresan a sus salas? Chicos, ¿cómo van? Ahí vamos. ¿Ya se organizaron? Aún No, todavía estamos esperando a ver si ingresa alguien más. No va a ingresar nadie más. Organícense ya. ya. Claro, tendría que, pues la persona que va a hacer eso que no haga, solo hacemos los que estamos. Claro, designemos una persona que nos ayude a copiar y pegar lo que nosotros les vamos a enviar. Ajá. Claro. Hola chicos, ¿cómo vamos? Organizémonos, chicos, organizémonos para hacer rápido el trabajo. ¿Estamos? ¿Es en grupo o individual, ingeniero, doctor? Preferible haganlo en grupo porque así van a resultar más fácil la vida, por así decirlo. Que todos trabajen, todos aporten, más rápido. Ya. Chicos, ¿cómo van? Profe, buenas noches. Estoy tratando de compartir la pantalla para hacer la infografía que nos dijo. Ok. ¿Se puede hacer en cualquier plataforma? Sí, en cualquiera. No hay problema de eso. Ah, ya, profe, gracias. Ya. Hola chicos, ¿cómo van? Bien, profe, estoy buscando información para hacer la infografía. Ya, perfecto. Buenas noches, Inge. Perfecto, hagámoslo, hagámoslo. Sí, como les digo, es más para ustedes mismos esto, va a servir más para ustedes que para mí. Sí, Inge, una porque consulta. Yo ya conozco ¿Es sus más, derechos. es más solo o sea, del código de trabajo o desde la Pueden hacer, Constitución? ¿qué les parece si pueden hacer como que una tablita dividida en dos, ¿cierto? De los servidores públicos y del código de trabajo. Hagámosle, ¿qué tal? Sí, entonces nosotros decimos, por ejemplo, vacaciones del privado son 15 días a partir del año. En el público son 30 días a partir del año. Y vamos viendo la diferencia entre los dos. ¿Les parece? Sector público y sector privado. Ajá. Eso ya sería como un cuadrito comparativo, ¿no? Ajá, cuadrito comparativo, exactamente. Entonces ya no la infografía. Es que la infografía te puede utilizar hasta en este cuadrito comparativo también. Puede usar. En uno de las dos. Ajá. De los derechos del trabajo. O escogemos unos nomás. No han de entrar todos en el deposición. O sea, más que todo O en sea, la en una infografía. infografía es una Palabras opción. y más imagen. No hay que poner muchas palabras. Ok. Si es que nos dice que compartamos ahí, envía al grupo, porque eso sí no me permite mi computadora, para que nos ayude alguien compartiendo ya. Ya. Puede repartir licencia. Sí, sino que no se puede abrir.
Está en el grupo número 4. Ah, ya, este que dice infografía número 4. Ya, ya. Lo que pasa es que estoy desde la computadora y no tengo aquí el WhatsApp para poder abrir y ver. Por eso no puedo, no puedo Yo ver. ya no me escribí, mi amor. Por eso. Ya voy a ver deme un ratito. ¿Dónde está? Aquí. No, no vale. Mejor me dictan por aquí y yo voy mejor escribiendo ya. Porque no me permite abrir el chat que me dice en el grupo. A ver, decían los permisos. Los permisos. Sería licencia por maternidad y licencia por paternidad también. Por maternidad me parece que son 80 y... ¿Cuántos días son? No sé si son 90 o 85, algo así me parece que son los días por maternidad. No recuerdo. El de paternidad es, si es que es cesárea, son 15 días y si es que es normal, son 10 días. 10 días. Entonces te supongamos maternidad y paternidad. Compañera, ahí le envié una idea en el grupo de aquí, pero de Zoom. 10 días y cesárea son 15 días. Ya. A ver, pongamos licencia por maternidad. Maternidad, ya. Era también lo de los décimos en las fechas establecidas. La afiliación al Seguro Social también. A ver. Afiliación, Seguro Social. Ya. A ver, dice 10, cuerpo normal. Ya, esto es de los hombres, tiempo de maternidad. No me sale. Ay, hasta eso, bueno, voy a verificar. Voy a escribir el otro que era. Ya. A percibir los décimos, tercero y cuarto en las fechas establecidas. Esa ya está justo ahorita en el 3. Ahorita iba a buscarle unas imágenes para cambiarle eso que está ahí. No sé si alguien pudo verificar los días, porque bueno, yo estaba buscando esto de la maternidad, pero no me sale cuántos días son. Pero me parece... Pensión médica. O sea, me parece que son 3 meses, ¿no? 90 días.
Ya, sí, sí, yo también sabía que eran así como que 90, pero era algo de como de 85, algo así, pero aquí le voy a poner los 90 días. Paternidad y cesárea son 15 días. Ya. Bueno, una de estas. Ya, ¿qué otro derecho, ley social? A estar También, afiliado al IES también es otro derecho. ya te estoy hablando. Ah, pensé que estaba hablando conmigo. Eso. Ya está, pues, afiliación al Seguro Social. Compañera, también está en recibir el periodo de vacaciones. Periodo de vacaciones laborales remuneradas. Los fondos de reserva. Fondos de reserva. Ya, a ver, sería periodo de vacaciones pagadas, son verdad. No, no son pagadas. Creo que depende. Vacaciones laborales remuneradas. Periodo de vacaciones laborales remuneradas. Ya. ¿El otro cuál era? Ah, lo de los fondos de reserva. El otro dice percibir fondos de reserva a partir del segundo año de trabajo. Del segundo, no, es a partir del, bueno, a partir del 13º mes. No, los fondos de reserva es una vez que cumples un año. Por eso, a partir del mes 3. Ah, sí, sí, sí. Ya, sí, sí, es que antes parece que, bueno, sería el segundo año, sí que empieza, ¿no? El segundo año que empieza. Pero ahí creo que está mejor, fondos de reserva a partir del 13º mes. Así está mejor. Ya. Eso de aquí, las vacaciones, la remuneración, la afiliación al IES, las licencias por maternidad, paternidad, una más. ¿Qué más puede ser? Yo creo que podría ser como que tener el contrato de trabajo. Es que, bueno, ese ya es una O obligación. podría ser también lo de las utilidades, el pago de las utilidades. Sí, eso podríamos poner. A ver, ¿qué tenía aquí? Era con el contrato, la afiliación al IES, la remuneración, el porcentaje al IES. Bueno, esto ya creo que está dentro del IES. El tercero, bueno, lo de los décimos, las utilidades, los fondos de reserva.
Y ya, ay, creo que ya están la mayoría de los derechos que tiene el trabajador. Dijo del trabajador, ¿verdad? O del empleador. No, no, sí estamos bien. Bueno, Sí, ya de aquí trabajadores. ya le El contesto. trabajador. Listo, compañeros, ya está puesto todo con las imágenes y también con sus nombres. Hay que esperar nada más a ver qué nos dice el profe, porque creo que ya están todas los derechos o los más importantes, al menos creo yo. Sí, 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 muchísimas gracias. gracias, Emily.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? Bien, profe, ya terminamos. Sí, ya me lo terminamos, profe. Ya, ok. Revisarán que esté bien, ¿no? Lo más importante, por ejemplo, sí, cuando hablamos de 13º, 14º, debe existir el periodo de cálculo, el 13º, 14º, cuánto se da, cómo se da, etcétera. Más o menos lo más importante para una liquidación dinámica. ¿Estamos? Dicen una pregunta. Dime. ¿Cómo se pone en nómina el pago de una señora embarazada? ¿A qué te refieres con el pago de una señora embarazada? Por ejemplo, una señora sale o se le paga por maternidad. Según la ley dice que tienen 15 meses. Entonces eso tenemos que poner en nómina. Entonces, ¿cómo se calcularía esa parte en nómina? Ok, bueno, lo que más o menos te entiendo es cuando salen por licencia por maternidad, no tienen 15 meses, tienen 84 días. Sí, primero. Otro, el subsidio por maternidades, ¿sí? El subsidio por maternidad es aquel, ¿sí? Que el IES paga el 75% y el 25% paga el empleador. Entonces, en nómina deben poner subsidio por maternidad, 25% IES. ¿Estamos? Sí, dice. Chicos, a los 3 compañeros que me fueron enviando imágenes, les envié el Canva para que le vean. No sé si en la explicación tenemos que añadir todo lo que dijo el Inge, porque yo le puse, o sea, como les envié ahorita, no sé si le pueden revisar. Pero el Canva solo veo los títulos que has puesto y las fotos. No tiene explicación, nada. Bueno, pero en la de maternidad, en licencia por maternidad, ahí se añade los 84. Somos seis. Somos seis. eh, cada una sería, cada una expondría de 2 derechos, ¿les parece? Estamos 6, son 12 derechos, nos toca cada uno 2 derechos, ¿les parece? Sí. Entonces, a ver, Jane, afiliación a la seguridad social y sueldo básico. Sí me escuchan, ¿verdad? Afiliación y... Sí, afiliación a la seguridad social y sueldo básico. Belén, horas extras y suplementarias, y 13º y cuarto. Cindy, fondos de reserva, vacaciones laborales. Cindy y Jocelyn, compensación por el salario digno, licencia por paternidad, perdón. Compensación por el salario digno y licencia por paternidad. Y
John, ¿me escuchas, John? John, ¿me escuchas? John, ¿no me escucha? Sí, se te escucha. Sí, no me escucha. John, estamos aquí, ¿qué pasó? Bueno, John, le mando un mensajito para que él esté certificados de pago de utilidades. Dio licencia por maternidad y subsidio por maternidad. Chicas, revisen rapidito, ya está lista la infografía, revisen rapidito esos dos ítems cada uno para así poder ver, argumentar. Lo más conciso, lo más concreto, chicas, ¿eh? Chicas, buscarán la información o se basan de acuerdo al año 2022, la información más, de que esté más actualizada.
Ya está, ya les manda a todos, ¿ya? Listo. ¿Ya acabaron? Sí. Ya, denme un segundito, esperemos que sus demás compañeros igual vayan acabando para ponerme a revisarles, ¿ya? Denme un segundito. Ya, listo. Steven, en el tema del 14º abajo, ¿le podemos corregir la fecha y el básico? ¿Se puso mal o se copió mal algo? Déjame ver, ya. O sea, sí, porque dice para este 2021 equivale a 400. Tú solo habría que actualizarle la fecha y el 425. A ver, dame un segundo. Ya estoy aquí. A ver. Ajá, sí. Dice el 14º sueldo, bono escolar, valor que va mínima de 425, ¿no es cierto? Sí, ajá. Para el 2022 ponle, porque como ya como subió el sueldo. Sí, lo que pasa es que sí. No podrías ponerle, en vez de ponerle para la fecha, simplemente con el sueldo actualizado del momento, con eso ya no se actualiza la información y este queda ahí. Décimo escolar corresponde, sí, hasta 2022 y 425. Y sabes que eso de se paga mensualmente es para las personas que no quieren, o sea, que mensualizan, pero a veces algunos mensualizan y otros no. Entonces, yo pienso que en vez de ponerle mensualmente, o sea, podrías ponerle simplemente se paga a los trabajadores y corresponde a una de esas partes de remuneración básica mínima del año en curso. Punto. Con eso no se pone ni el valor exacto ni el año. Por eso entonces, verás, va a quedar así, dice. El 14º sueldo, bono escolar, es el valor que se paga a los trabajadores y corresponde a la 12ª parte de la remuneración básica mínima unificada, Del año en curso. Punto. la cual para este 2022 equivale a 425. Sí, bueno, sí, para este año. Ajá. Sí, ya, entonces Sí, ya le vuelvo a hacer PDF y les paso otra vez, ya. gracias, amigo. Ya, Ya, entonces, con eso ya tendríamos las utilidades. ya, de ahí sí estaría todo Claro, prácticamente. porque los certificados ya terminamos. Ya, Ujú. Sí, ya ahorita sí, ya está. conviértele a PDF y para revisar. Ya te lo paso como imagen y de ahí lo transformo ya porque en mi celu no, No hay problema. sí se me dificulta un poquito. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, Inge, todo bien. ¿Ya acabaron? Sí, ya terminamos, Inge. Compártanlo con todo para revisarlos. Ah, ok. Voy, un segundito ya.
Ahí puedes compartirle desde tu compu mismo, Belén. No me llega el correo. No. No, ya están los deseados. No, ahorita me estoy descargando. Pueden ver. Sí pueden ver. Sí. Sí. Ya en gesto hicimos. Ya, explíqueme la afiliación al Seguro Social. Buenas noches, Licen. Yo le voy a explicar. La afiliación al Seguro Social es obligatorio. Es también llamada prevención social. Este es un sistema de seguro de salud que nos garantiza a la población nacional con los costos de asistencia sanitaria cuando nos enfermamos y eso. Puede ser administrado por el sector público y también por el sector privado o una combinación de ambos. Los mecanismos de financiación varían según el programa y el país. Por ejemplo, si mientras más se gana, más se aporta al seguro social. Se refiere también principalmente al campo de bienestar social relacionado con la protección social o cobertura de las necesidades reconocidas socialmente, como es la salud, la vejez y las discapacidades. La Organización Internacional del Trabajo, en un documento publicado en el año de 1991, denominó Administración de Seguridad Social y también definió la seguridad social como la protección que la sociedad nos proporciona a los miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionarán la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedades como son la maternidad, accidentes de trabajo o enfermedades laborales. También está el desempleo, la invalidez, vejez y muerte. También la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias, por ejemplo, cuando se tiene hijos. ¿Y cuál es el porcentaje de aporte, tanto en lo público como en lo privado, de aporte personal? El aporte personal, a ver, es el 9.45 para el 11. El aporte patrón. El 9.45 para el sector privado. 11.15. Es el 9.45 aporte personal, sí, y aporte patronal el 11.15, que se sube al 12.15 en virtud de que 0,5% se da al IES y 0,5% más se da al SECAP. Sí, eso tenemos que tomar en cuenta. Al IES, ya que más dijo, Licen, disculpe. ¿Qué cosa? Me dijo que el 0.15% era el IES y El 0.5% es el IES y el 0.5% del SECAP, en la Secretaría de Capacitación.
Ok, chicos, lo que hicieron el día de hoy, sí, voy a hacer preguntas el día viernes. Sí, voy a hacer preguntas de todo lo que hicieron el día de hoy sobre los derechos, voy a hacer preguntas el día viernes. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo aprendieron? ¿Estamos? Por el día de hoy, vamos a dejarlo hasta ahí. Sí, nos vemos el día viernes, chicos.